Buenas tardes. Ya, buenas tardes. ¿Me pueden oír? Buenas tardes, Oxy. Se escucha. Sí, Auxi, Ya, entonces continuaremos con nuestro avance, ¿no? Veremos en esta clase límites y continuidad. Y para límites necesitamos conocer, ¿no? Algunos teoremas previos. Estos teoremas sobre límites lo hemos visto ya en cálculo 1. Los mismos teoremas vamos a aplicar, pero solamente que nuestra función ya va a ser de más variables, de dos o más variables. Entonces, sean f y g dos funciones de R2 es aquí. F y g, dos funciones de R2 en R, dominio en R2, imagen en R, tales que el límite cuando x, y tiende a los valores de x0, y0 de la primera función, f de x, y, ¿no? La función ya depende de dos variables, ¿no? Este límite valga igual a L. El límite cuando x, y tienda al mismo punto, x0, y0 de esta otra segunda función, tienda al valor de m. Entonces, podemos decir los siguientes teoremas. En primer lugar, ¿no? El límite de una constante multiplicado por una función. Eso va a ser igual a la constante multiplicado por el límite de la función. Eso es igual entonces a c multiplicado por el valor del límite, ¿no? De f de x, que es L. Segundo teorema, límite cuando las variables x, y tienden al valor de x0, y0 de la suma o la resta de dos funciones. Eso va a ser igual a la suma o la resta de sus límites. El límite de la primera función más menos el límite de la segunda función. L más menos m, ¿no? Sus valores de ambos límites. Tercera propiedad, el límite del producto de dos funciones. Eso va a ser igual al producto de sus límites. El límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda función. L para la primera y m para la segunda, ¿no? L por m. Como cuarto, el límite de la división de dos funciones va a ser igual a la división de sus límites. El límite de la primera función, que es L, el límite de la segunda función, que es m. Con este m, ¿no? Tiene que ser distinto de cero, porque la división entre cero no está definida. Y estas mismas propiedades se pueden aplicar, ¿no? Para cuando existen más variables, cuando ya son x, y, z, cuando existen más variables, ¿no? Puede existir 3 variables, 4, 5, n variables. Las mismas propiedades. Generalizar, ¿no? Los teoremas. Y una diferencia de los límites que hemos visto en cálculo 1, las aproximaciones las hacíamos por izquierda y por derecha, ¿no? Del valor de evaluación. En cálculo 1, generalmente hallábamos esto. Límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x. Y eso decíamos que era igual a L. Y lo que realizábamos era lo siguiente. Aquí está nuestro punto de evaluación, x sub 0, ¿no? Está sobre una recta. Y nosotros, noción del límite, ¿no? El límite es una aproximación. Queremos saber qué es lo que pasa con esta función, f de x, con una sola variable, cuando x tiende al valor de x sub 0.
Entonces, nosotros podíamos aproximarnos por izquierda y por derecha al valor de x sub 0. Acá no, x tiende a x sub 0 por izquierda, con un signo negativo, ¿no? En la parte superior lo denotábamos x tiende a x sub 0 por derecha. Aproximación por izquierda y aproximación por derecha. Esos eran los límites laterales, ¿no? El límite por izquierda era el límite cuando x tiende a x sub 0 por izquierda de f de x igual a L1. El límite lateral por izquierda, eso era, y el límite lateral por derecha era el límite cuando x tiende a x sub 0 de nuestra función f de x. Pero la aproximación ya era por derecha, ¿no? Este signo más significa que la aproximación es por derecha. Eso es igual a L2, ¿no? Y para que este límite exista, este límite 1 y este límite 2 tendrían que ser iguales, ¿no? Para que el límite exista. Fíjense entonces acá. Cuando existe solamente una variable, la aproximación podemos realizarlo por izquierda o por derecha, solamente por esas dos direcciones. Pero cuando existen más variables, cuando esta función ya es de más variables, la aproximación ya no solamente podríamos realizarlo por izquierda y por derecha, ya podríamos realizarlo porque ya estamos trabajando en el plano o en el espacio. Aquí está XY, aquí está X0, Y0, el punto en donde queremos conocer el límite. Y la aproximación podemos realizarlo por esta curva, por esta otra curva, por esta recta. Hay una infinidad de direcciones de las cuales podemos aproximar el límite. Esa es la diferencia entonces con límites de una variable. Y bueno, veremos, ¿no? Primero, ¿qué es esto? Límites reiterados. El límite por reemplazo simultáneo de las dos variables debe ser igual al obtenido por los límites reiterados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Tenemos acá nuestro límite. Eso directamente al evaluarlo, directamente reemplazando x sub 0 acá y y sub 0 acá, vamos a obtener un valor. Ese valor va a ser igual a L. Los límites reiterados sería simplemente evaluar primeramente a x sub 0, a la función. Al evaluarlo, vamos a obtener alguna función solamente depende de y, que depende de y. Y esa función, evaluarlo con este otro límite, cuando y tiende a y sub 0. Ese valor también tendría que ser igual a L para que el límite exista. Y lo propio con este otro, ¿no? Primero evaluamos con y, cuando y tiende a y sub 0 de la función, y después evaluamos cuando x tiende a x sub 0 de la función. Y ambos tienen que ser igual al mismo valor de L, para que el límite exista. Si es que estos dos valores no son iguales, o si es que no son iguales con este primero, entonces el límite no existe y ahí acabaría el problema. Límite no existe. Lo vamos a ver en los ejemplos esto un poco mejor. Entonces acá, ¿no? La igualdad de los límites reiterados es necesaria, pero no suficiente para la existencia del límite. Entonces, la igualdad de estos tres valores es necesaria. Sí o sí tienen que tender al valor de L, pero no va a ser suficiente para la existencia del límite. Es necesaria, pero no va a ser suficiente. También están los límites direccionales. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que les he explicado acá. Para límites de una variable solamente podíamos aproximarnos por izquierda o por derecha.
pero para límites con más variables, la aproximación ya podemos realizarlo por curvas, por trayectorias, se lo dice. Tiene que ver con eso, esta parte de límites direccionales. Lo vamos a ver en el ejemplo un poco mejor. Entonces, un poco lo leeremos. La aproximación a x sub 0, y sub 0 a través de trayectorias. Esos son los límites direccionales. Estas trayectorias tienen a este punto, al punto de evaluación, como un punto de acumulación. Y algunas trayectorias, ¿no? Podrían ser estas rectas, y menos y sub 0 igual a mx menos x sub 0. Se trata de una familia de rectas que pasan por este punto, por el punto x sub 0, y sub 0. Y otras curvas, ¿no? Como por ejemplo esta es la ecuación de una parábola. Esta parábola también pasa por estos puntos, por x sub 0 y y sub 0. Para los límites direccionales, sí o sí las trayectorias deben pasar por este punto, o tienen que ser punto de acumulación. Y acá, algo más. Si para alguna de estas trayectorias el límite es diferente, concluimos que el límite no existe. Entonces, la aproximación podemos realizarlo por cualquiera de estas trayectorias, ¿no? Hay una infinidad de trayectorias, hay una infinidad de curvas que pasan por este punto. Pueden ser rectas, pueden ser parábolas o cualquier tipo de curva, pero que pase por este punto. Y si para alguna de esas curvas el límite es distinto de las demás, entonces concluimos que el límite no existe. Lo vamos a ver en el ejemplo un poco mejor. Y finalmente terminaríamos esta parte viendo la continuidad de una función. Entonces decimos, sea f una función de r cuadrado en r y sea x sub 0 y sub 0 un punto de acumulación del dominio de f, se dice que f es continua en x sub 0 y sub 0 si se verifican las condiciones. Son tres condiciones entonces que se deben verificar para que la función sea continua en un solo punto, solamente en este punto. La función es continua en este punto, en x sub 0 y sub 0, si es que se verifican estas tres condiciones. La primera condición es que f en x sub 0 y sub 0 exista. La imagen de x sub 0 y sub 0 a través de f, ¿no? Esto representa la imagen de la función en x sub 0 y sub 0. Ese va a ser un número real. Ese número real debe existir. O dicho de otro modo, x sub 0 y sub 0, este punto pertenece al dominio de la función. Cualquiera de las dos es válida. Esta es la primera condición entonces que se debe verificar para que este punto sea continua. Otra segunda condición es que el límite cuando x, y tienda a x sub 0 y sub 0 de nuestra función f tiene que existir. Y para que esta segunda condición se cumpla, los límites direccionales tienen que ser iguales, los límites, se me fue la palabra, reiterados tienen que ser iguales y tienen que tender a un solo valor. Esto quiere decir entonces que el límite de la función exista y tienda a un solo valor. Y como tercera condición es que el límite de la función tiene que ser igual a la imagen de la función en este punto, en el punto x sub 0 y sub 0. Si estas tres condiciones se verifican, decimos que la función es continua en este punto, en el punto x sub 0 y sub 0. Esto serían entonces unas definiciones un poco necesarias para resolver algunos problemas. ¿Y qué más? Otra cosa, si
al menos una de las tres condiciones que he mencionado acá no se cumple, entonces se dice que la función f es discontinua en ese punto, en el punto x sub 0, y sub 0. Basta que una de estas condiciones no se cumpla para que la función sea discontinua en dicho punto. Entonces, con todo eso, realizaremos algunos problemas. Como primer problema, entonces, hallar el siguiente límite. Límite cuando x, y tienda a el punto 1,2. Ya, entonces, como en cálculo 1, ¿no? Primero tenemos que evaluar el límite. Tenemos que simplemente reemplazar, ¿no? X tiende al valor de 1 y Y tiende al valor de 2. ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando X y Y tienden a estos valores, a 1 y a 2? Entonces, como primer paso, siempre, ¿no? Evaluar. Entonces sería acá, iremos evaluando. Evaluando simultáneamente. Directamente, entonces, reemplazamos esos valores de X y de Y. El límite va a ser igual a X tiende al valor de 1. Reemplazamos entonces acá ese valor. Sería 1 al cubo multiplicado por Y, pero Y tiende al valor de 2. Multiplicado por 2 más el seno de pi multiplicado por X. X tiende al valor de 1 y Y tiende al valor de 2. Todo sobre la raíz cuadrada de Y al cubo. Y tiende al valor de 2 multiplicado por X, que es 1, menos el coseno de pi multiplicado por X. X tiende el valor de 1. Ahora, todo esto nos va a dar un valor, ¿no? Ya es un número real, toda esta expresión. El límite entonces va a ser igual a... Acá entonces, tenemos el seno de pi medios. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? Tenemos acá el coseno de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? El seno de pi medios es igual a 1, ¿no? Y el coseno de pi es igual a menos 1. Esto es igual a 1 y esto es menos 1. Entonces, el límite sería, en el numerador, ¿cómo sería? Sería 2, solamente 2 aquí quedaría. 2 más 1. 2 más 1 es 3, ¿no? 3 en el numerador y en el denominador, ¿qué es lo que quedaría? Raíz cuadrada de 2 al cubo más 1 sería, ¿no? Este menos con este menos va a ser positivo. Positivo 1 quedaría aquí. 2 al cubo más 1. ¿Cuánto es 2 al cubo más 1? 9. 9, ¿no? Raíz de 9. El límite entonces sería igual a 1, ¿no? Porque raíz de 9 es igual a 3. Eso entonces sería directamente evaluando simultáneamente, reemplazando los valores de X y Y, ¿no? Directamente.
Este ya es un número real. No existe indeterminación, no. Recordemos un poco de cálculo 1, que los tipos de indeterminación son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, ¿no? Y otros valores más. Distintos tipos de indeterminación. Pero para este caso, el límite no es una indeterminación, sino ya está determinado. Es un número real. A ver, verificaremos con los límites reiterados. Acá diremos entonces límites reiterados. Copiaremos nuestro límite. Ya. Entonces, los límites reiterados. El límite cuando x, y tiende a los valores de 1,2 de la función x cubo y más el seno de pi multiplicado por x sobre y, dividido entre la raíz cuadrada de y cubo x menos el coseno de pi por x. Ya, entonces ese es nuestro límite. Los límites reiterados es lo siguiente. Este es el valor de L, digamos. L1 diremos que va a ser el límite cuando y tienda al valor de 2, cuando y tiende al valor de 2, de el límite cuando x tiende al valor de 1 de nuestra función. De todo eso. Entonces, para este límite reiterado, primero vamos a evaluar con x y luego vamos a evaluar con y. Límite 1 entonces va a ser igual al límite cuando y tiende a 2 de... ya, evaluaremos entonces directamente. X tiende a 1. Directamente entonces sería acá, ¿no? 1 al cubo, que es 1, solamente nos quedaría ahí el valor de y más el seno de pi multiplicado por 1 sobre y, ¿no? Porque x tiende a 1. Todo sobre la raíz cuadrada de y al cubo menos el coseno de pi. Eso entonces, primeramente estamos evaluando cuando x tiende a 1 para la variable x. Límite 1 entonces va a ser igual a, este coseno de pi va a ser igual a menos 1, ¿no? Y con este menos va a ser positivo 1. Positivo 1. Ya. Luego, una vez que hemos simplificado un poco, evaluamos el otro límite, cuando y tiende a 2. Entonces acá, límite cuando y tiende a 2. Bueno, directamente evaluaremos. Y tiende al valor de 2. Sería 2 más el seno de pi medios, ¿no? Todo sobre 2 al cubo, raíz cuadrada de 2 al cubo, más 1. L1 entonces va a ser igual a 1 también, ¿no?
a 1, al simplificarlo. Esto sería 1 positivo, 2 más 1, 3 en el numerador y 3 en el denominador, ¿no? Límite sería igual a 1. Y lo mismo tenemos que hacer primero evaluando a y, límite cuando y tiende a 2 de nuestra función. Este es el segundo límite reiterado. Primero evaluando a y luego evaluando a x cuando x tiende a 1. Y ustedes lo pueden verificar. Este límite también les va a salir igual a positivo 1. Entonces acá, ¿no? El límite que hemos obtenido evaluando directamente es igual al límite reiterado 1 y al límite reiterado 2. Y ese valor es igual a 1. Entonces, hasta acá, hasta este punto podemos decir que el límite existe y que su valor es igual a 1. Y esa sería nuestra solución. Hay algunos casos, algunas funciones en que estos límites reiterados no son iguales. Y cuando no son iguales, directamente decimos que el límite no existe. Lo vamos a ver en unos ejemplos en un momento. Ya, entonces continuaremos. Resolveremos ahora este límite. El límite cuando xy tiende a los valores de 0 y 0 de esta función. Queremos saber, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0? Entonces, directamente podríamos decir, ¿no? Evaluando, evaluando, ¿qué hemos puesto en el primero? Evaluando simultáneamente el límite, entonces va a ser igual a 0 al cuadrado, que es 0, menos 3 multiplicado por 0 al cuadrado, ¿no? Que es 0. Dividido entre 0 al cuadrado, ¿no? X tiende a 0. 0 al cuadrado es 0, más 2 multiplicado por 0. El límite sería 0 sobre 0, ¿no? Y recordemos que este es una indeterminación. Hay que levantar la indeterminación entonces. Queremos saber qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando x y y tienen estos valores. Entonces, aplicamos los límites reiterados. Los límites reiterados, decimos. Reiterados. Primero evaluaremos con x y luego vamos a evaluar con y. Límite cuando x tiende a 0 de nuestra función. La función es x cuadrado menos 3y cuadrado del numerador y en el denominador es x cuadrado más 2y cuadrado. Primero evaluando con x y luego vamos a evaluar con y. Límite cuando y tiende a 0. A esto lo denominaremos como L1. Evaluaremos entonces. El límite 1 va a ser igual. Límite cuando y tiende a 0. Evaluamos la parte del paréntesis. X tiende a 0. Sería acá 0 al cuadrado, ¿no? 0 al cuadrado menos 3y cuadrado. Dividido entre 0 al cuadrado más 2 veces y cuadrado. Un poco simplificamos. Límite 1 va a ser igual al límite cuando y tiende a 0. En el numerador nos quedaría negativo 3y cuadrado, ¿no?
negativo 3y cuadrado, y en el denominador 2y al cuadrado. Acá entonces podemos simplificar y cuadrado con y cuadrado. Y el límite 1 quedaría como el límite cuando y tiende a 0 de negativo 3 medios. Entonces, evaluamos ese límite. El límite 1, entonces, evaluando, y tiende a 0. El límite de una constante es la misma constante, ¿no? El límite 1, entonces, va a ser igual a negativo 3 medios. Ese es un límite reiterado. Ahora obtendremos el otro límite. Primero evaluando por y luego evaluando por x. Entonces acá diremos límite 2 va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de nuestra función que es x cuadrado menos 3y cuadrado sobre x cuadrado más 2y cuadrado. Ya, entonces evaluamos. El límite 2 va a ser igual límite cuando x tiende a 0. Evaluamos entonces. Y tiende a 0. Sería acá 0 al cuadrado, ¿no? Que es 0. 0 multiplicado por 3 va a ser 0, ¿no? En el numerador solamente nos quedaría x al cuadrado. Y en el denominador, al evaluar, nos quedaría x al cuadrado también, ¿no? Que y tiende a 0. Entonces, realizamos operaciones algebraicas, simplificamos x al cuadrado, solamente nos quedaría 1. El límite 2 entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la constante, ¿no? La constante que es 1. Entonces acá el límite 2 va a ser igual 1. Fíjense entonces acá. El límite reiterado 1 y el límite reiterado 2 no son iguales. Para que el límite exista, estos dos límites reiterados tienen que ser iguales. Entonces, podemos decir lo siguiente. Como los límites reiterados son distintos, como los límites reiterados no son iguales, L1 distinto de L2, podemos concluir que el límite cuando x, y tiende a los valores de 1, no, 0,0 era, me parece, nuestro límite. Lo copiaré nomás de acá. Ese es nuestro límite. Como los límites reiterados no son iguales, ese límite no existe. Y ahí acabaría nuestro problema. Esa sería nuestra solución. Ya. Continuaremos entonces realizando más problemas. Este problemita entonces resolveremos. Límite cuando x, y tienden a 0,0. Ya, lo resolveremos. Ya. Entonces, ¿no? Primeramente, evaluamos simultáneamente. Evaluando simultáneamente.
Siempre, ¿no? Verificar si existe indeterminación o no. Entonces acá, x tiende a 0 y y tiende a 0. Y queremos saber qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando x y y tienen esos valores. Entonces evaluamos, sería 0 al cuadrado multiplicado por 0 al cuadrado dividido entre 0 a la cuarta más 0 a la cuarta. 0 numerador, 0 denominador. Existe indeterminación. Ya. Eh, Iremos ahora a los límites reiterados. Límites reiterados. Iremos entonces a el límite cuando x tiende a L1 va a ser igual al límite cuando primeramente evaluaremos con x. Entonces sería límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de nuestra función x cuadrado y cuadrado sobre x cuarta más y a la cuarta. Evaluaremos entonces. Límite 1 va a ser igual al límite cuando y tiende a 0 de x tiende a 0, entonces sería acá, ¿no? 0 al cuadrado, que es 0, multiplicado por y al cuadrado, dividido entre 0 a la cuarta, que es 0, más y a la cuarta. Realizamos operaciones algebraicas ahí. El primer límite reiterado sería el límite cuando y tiende a 0 de 0, ¿no? De 0. Cero multiplicado por cualquier expresión va a ser 0, ¿no? Entonces el límite 1 vale 0. Estoy subiendo su moto de mi. Pasaremos con el siguiente límite reiterado. Límite 2 es igual a límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de la función x cuadrado y cuadrado sobre x cuarta más y cuarta. Límite 2 entonces va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de, acá no, lo propio, y tiende a 0. 0 aquí sería y 0 también aquí, ¿no? Y 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. Entonces acá, el límite cuando x tiende a 0 de una constante es igual a la constante, ¿no? El límite 2 también tendría que ser igual a 0. Hasta el momento, entonces, los límites reiterados son iguales, ¿no? Y ambos valen 0. Condición necesaria para la existencia del límite, pero no suficiente, como les había explicado, ¿no? La condición es necesaria, pero no suficiente. Ambos límites reiterados tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el momento, solamente podemos concluir de que si el límite existe, su valor vale 0. Solamente podemos concluir eso, de que si el límite existe, su valor vale 0. Pero no sabemos si es que este es el verdadero valor del límite. Eh, por eso necesitamos pasar a los límites direccionales. Entonces acá decimos aproximación por la trayectoria
Ya, entonces acá lo copiaré en mi límite de nuevo. L va a ser igual al límite cuando x, y tiende al valor de 0,0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuarta y cuarta. Ya, para estos límites direccionales, entonces realizamos la aproximación a través de una trayectoria o a través de una curva. Esta nuestra trayectoria tiene que pasar necesariamente por este punto, por el punto 0,0, por el origen. Una curva entonces que pueda pasar por ese punto es esta recta, ¿no? Y igual a x podría ser. Otra curva que podría pasar puede ser esta otra curva, y igual a x al cuadrado, ¿no? Y así, existe una infinidad de curvas. Y para cada curva, el límite tiene que ser igual, tiene que ser igual a cero. Si es distinto de cero, entonces el límite no existe. Entonces, primeramente haremos por esta curva, por la curva y igual a cero. Se trata de una recta, ¿no? De una recta horizontal. Entonces acá decimos por la trayectoria y igual a cero. Entonces acá límite va a ser el límite cuando x tiende a cero. Entonces acá reemplazamos. En vez de y reemplazamos el valor de cero. Sería entonces acá x al cuadrado multiplicado por 0 al cuadrado dividido entre x a la cuarta por 0, bueno, más 0 a la cuarta. No, realizando operaciones algebraicas, ese valor va a ser igual a 0. Hasta el momento, entonces, por esta trayectoria, el límite existe. Estamos concluyendo, ¿no? De que si podría existir, si el límite podría existir, su valor sería 0. Realizaremos por otra trayectoria. Diremos acá, entonces, por la trayectoria y igual a x al cuadrado. A ver, esta vez nos aproximaremos por la parábola. Acá entonces sería límite cuando x tiende a 0. Aproximación por la parábola, entonces. En vez de y, reemplazamos x al cuadrado. Sería entonces acá x al cuadrado multiplicado por x al cuadrado, eso elevado al cuadrado, ¿no? En vez de y, reemplazamos x al cuadrado. Eso dividido entre x a la cuarta más y a la cuarta. X al cuadrado, todo eso elevado a la cuarta. Realizando operaciones ahí algebraicas, límite cuando x tiende a 0 de x a la, acá tendríamos x a la cuarta, x al cuadrado, x a la sexta, ¿no? En el numerador. Y en el denominador tendríamos x a la cuarta más x a la octava. Esto entonces, un poco realizando operaciones algebraicas, L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x a la sexta en el numerador. En el denominador podemos factorizar x a la cuarta y nos va a quedar 1 más x a la cuarta. Acá entonces factorizamos x a la cuarta y acá saldría x al cuadrado, ¿no? El límite L entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado sobre 1 más x a la cuarta. Ahora acá evaluaremos.
X tiende al valor de 0. Sería entonces acá 0 al cuadrado, que es 0 en el numerador, y en el denominador sería 1 más 0 a la cuarta, que es 0, ¿no? El límite entonces sería igual a 0. La aproximación entonces, ¿no? Por esta trayectoria ya lo hemos hecho, por la trayectoria y igual a 0, el límite vale 0. Por la trayectoria y igual a x al cuadrado también lo hemos hecho, el límite sigue valiendo 0. Hasta el momento entonces, el límite existe y su valor es 0. Pero realizaremos por otra trayectoria. A ver, diremos acá, con rojo lo haré, para la trayectoria y igual a x, se trata de una recta, ¿no? Una recta que pasa por el origen. Entonces, eso reemplazamos en nuestro límite. L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado multiplicado por... Reemplazamos entonces, en vez de y, reemplazamos x, nuestro límite. Entonces acá sería x elevado al cuadrado dividido entre x a la cuarta más y a la cuarta era, ¿no? Pero y es igual a x si nos aproximamos por esa trayectoria. Y es igual a x. Acá entonces, unas operaciones algebraicas realizaremos. Límite cuando x tiende a 0 de x a la cuarta en el numerador y en el denominador tenemos 2 veces x a la cuarta. ¿Sí? Simplificamos x a la cuarta con x a la cuarta. Y acá tenemos que el límite va a ser límite cuando x tiende a 0 de un medio, ¿no? Es lo que nos quedaría. El límite entonces vale igual a un medio. Fíjense entonces acá. La aproximación por esta trayectoria nos ha salido distinto de 0. Nos ha salido distinto. Nos ha salido un medio, ¿no? ¿Qué podemos concluir entonces acá? Como un límite direccional, es distinto, podemos concluir que L igual al límite cuando x, y tiende al valor de 0,0 de nuestra función x cuadrado y cuadrado sobre x cuarta más y cuarta. Basta que la aproximación por una trayectoria sea distinto para que el límite no exista. Entonces, como un límite direccional es distinto, el límite no existe. Y ahí termina nuestro problema. Solamente basta que para una trayectoria sea distinto, el límite no existe. Si Sí, hubiéramos hecho solamente hasta acá, dime, ¿tienen preguntas? sí, donde se reemplazó X, se puede reemplazar cualquier X elevado a un n. Sí, podría ser cualquier curva, cualquier trayectoria, pero que pase por este punto, que pase por el punto de evaluación 0,0. Una curva y igual a x, y igual a x al cuadrado. Otra curva podría ser y igual a seno de x. Hay una infinidad de curvas, ¿no? Que podrían pasar por ese punto. Y para cada curva, el límite direccional tiene que ser el mismo para que el límite exista. Si basta que con una trayectoria sea diferente, el límite no existe. Está bien, Oxy. Y ya. Entonces, fíjense acá. Hasta acá, ¿no? Los límites reiterados han salido el mismo, 0 igual a 0, ¿no?
Hasta este punto, entonces, el límite existe. Lo propio, ¿no? Para esta trayectoria, el límite ha salido a cero, el límite existe hasta ese punto. Incluso hasta este punto, ¿no? Y igual a x al cuadrado. El límite existe y es igual a cero. Hasta este punto. Si no hubiéramos hecho esta parte, toda esta parte, para esta trayectoria, hubiéramos dicho, ¿no? Que el límite existe y su valor es igual a cero. Pero todo esto es necesario, ¿no? Cada uno de estos, los reiterados y de las trayectorias, sería necesario, pero no va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. Basta que para que una curva el límite sea distinto y el límite no existe. Ya, continuaremos. Probaremos ahora con esta curva, con con esta función. Es algo similar a nuestro ejemplo anterior. Ejemplo 3, entonces diremos límite cuando XY tiende a 0,0. ¿Qué es lo que pasa con toda esta expresión? Cuando X tiende a 0 y Y tiende a 0. Entonces acá, ¿no? Directamente evaluando, X tiende a 0 y Y tiende a 0. 0 en el numerador sería la multiplicación, evaluando simultáneamente, y 0 en el denominador. Acá existe indeterminación. Probaremos ahora con los límites reiterados. Límites reiterados. ¿Cuál será el valor del límite? Entonces acá decimos L1 va a ser igual. Primero evaluaremos con X. Límite cuando X tiende a 0 de la función X cuadrado Y cuadrado sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Límite cuando Y tiende a 0. Evaluaremos entonces eso. El límite 1 va a ser igual a el límite cuando Y tiende a 0 de, evaluaremos. Acá X tiende a 0. Sería acá entonces, ¿no? 0 al cuadrado, que es 0, multiplicado por Y al cuadrado, dividido entre 0 al cuadrado, que es 0, más Y al cuadrado. Entonces acá, en el denominador va a ser Y al cuadrado, pero en el numerador va a ser 0 por Y al cuadrado, ¿no? Que es 0. Y 0 por cualquier expresión va a ser 0, ¿no? Acá entonces simplemente tendríamos el límite cuando Y tiende a 0 de 0. El límite 1 entonces valdría igual a 0. Haremos para el otro límite reiterado. Límite 2. Límite cuando X tiende a 0 de el límite cuando Y tiende a 0 de X cuadrado Y cuadrado sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Evaluamos entonces eso. Va a ser igual a el límite cuando Y tiende a, bueno, perdón, cuando X tiende a 0. Evaluamos esta parte del paréntesis. Y tiende a 0. Sería acá entonces 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0, ¿no? Solamente quedaría 0. El límite 2 entonces vale 0. Entonces, hasta este punto, ¿no? El límite existe. Bueno, podemos decir, ¿no? Ambos límites son iguales, los límites reiterados son iguales. Y si existe el valor del límite, su valor tendría que ser igual a 0. Si es que existe el valor del límite, su valor tendría que ser igual a 0. Es necesario que ambos límites sean iguales, pero no es suficiente. Realizamos entonces los límites direccionales para verificar eso. Límites direccionales.
Entonces acá nuestro límite otra vez lo anotaré. L es igual al límite cuando X, Y tienden al valor de 0,0 de X cuadrado Y cuadrado sobre X cuadrado más Y al cuadrado. Ahora entonces acá nos aproximaremos por una recta. Entonces diremos acá aproximación por la trayectoria. La trayectoria que elijamos tiene que pasar necesariamente por este punto de evaluación. Este punto tiene que ser un punto de acumulación de la trayectoria. Entonces, podría ser, ¿no? Esta trayectoria, y igual a x, y igual a seno de x, y igual a e a la x, ¿podría ser? No podría ser, ¿no? Porque este punto, el punto 0,0, no pertenece a la curva. Entonces no podríamos realizar la aproximación por esa trayectoria. Y si generalizamos, si decimos que pase por esta familia de curvas, y igual a m por x, donde y igual a mx es una familia de rectas que pasan por el origen. Todas pasan por el origen. En la trayectoria, entonces, lo realizaremos por esa familia de curvas. Entonces, acá será el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado multiplicado por, ahora, en vez de y, vamos a reemplazar esta ecuación. M multiplicado por x. Eso al cuadrado. Dividido entre x al cuadrado más m por x elevado al cuadrado. Acá realizaremos algunas operaciones. L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de m cuadrado x a la cuarta sería, ¿no? M cuadrado x a la cuarta. Dividido entre x cuadrado más, acá no, directamente de hecho podríamos realizarlo. M cuadrado x al cuadrado podría ser, ¿no? Aquí. X al cuadrado podemos factorizar de ambos términos. Nos quedaría 1 más m al cuadrado. De acá entonces simplificamos x al cuadrado con x al cuadrado. En el numerador vamos a obtener lo siguiente. L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de m cuadrado multiplicado por x al cuadrado, y en el denominador obtendríamos 1 más m al cuadrado. Ahora acá evaluaremos. X tiende a 0. 0 entonces sería acá. Y 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. Entonces, fíjense, al aproximarnos por esta trayectoria, por esta familia de rectas, el límite sigue siendo el mismo y su valor es 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si acá hubiera quedado así? En el caso hipotético de que hubiera quedado así. El límite sería igual a m cuadrado sobre 1 más m cuadrado, ¿no? Fíjense entonces, el límite dependería del valor de m. Si m, digamos, es igual a 1, o si m, bueno, si m es igual a 1, obtendríamos acá 1 sobre 2, ¿no? Un medio, si m es igual a 1. Y fíjense entonces, si hubiera quedado así, límite un medio. Este límite ya es distinto, ¿no? De los límites reiterados. Entonces, si hubiera quedado así,
Entonces, hasta este punto hubiéramos dicho que el límite no existe, porque un límite direccional es distinto de los límites reiterados. Pero en este caso no ha pasado eso, o depende, ¿no? Depende del valor de m. Como depende del valor de m, va a ser distinto el límite. Acá entonces, pero así quedó, ¿no? En nuestro ejemplo. Y al evaluar, x tiende a 0, acá sería 0. 0 multiplicado por cualquier expresión es 0, ¿no? Y al final, el límite es 0. Entonces, podemos decir acá, podemos concluir, ¿no? Hasta este punto, hasta acá, podemos decir de que si el límite existiera, su valor sería L igual a 0. Si el límite existiera, su valor solamente podría tomar el valor de 0. Ahora, esto lo podemos, de hecho, se comprueba con la definición del límite, pero eso es un procedimiento muy complejo que necesita conocimientos de desigualdades, inecuaciones, de la definición del límite también en especial y de otras definiciones. Entonces, hasta ahí podemos concluir. Realizaremos algunos problemas más. Ejercicio 4, límite cuando XY tiende al valor de 0, 0 de toda esta expresión. En este caso, fíjense, podemos realizar lo mismo, ¿no? Límites reiterados y los límites direccionales. Pero en este caso, fíjense, la función XY, podemos realizar un cambio de variable. Si decimos que Z es igual a X por Y, ahora acá, cuando X y Y tienden a 0,0, ¿a qué valor tiende Z? X vale 0 entonces, y Y vale 0. 0 por 0, ¿no? Cuando X y Y tienden a 0, 0, el valor de Z tiende a 0. Entonces acá tendríamos el límite cuando Z tiende a 0, realizando el cambio de variable de 2 menos la raíz cuadrada de XY, que es Z, más 4. Todo sobre X por Y, pero que es Z. Y acá, fíjense, este es un límite de una sola variable. Ya lo podemos resolver como si fuera cálculo 1. Para que este límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Límite por derecha y por izquierda. Entonces, ¿no? Como si fuera cálculo 1. Evaluando este límite, Z tiende a 0. Sería entonces acá la raíz de 4, que es 2. 2 menos 2 es 0, ¿no? 0 en el numerador y 0 en el denominador. Entonces, existe indeterminación acá. Lo resolvemos como si fuera cálculo 1. Para levantar la indeterminación, entonces multiplicamos por la conjugada del numerador. Acá tenemos 2 menos raíz cuadrada de Z más 4. Y en el denominador Z. Multiplicamos por su conjugada y dividimos por su conjugada. El numerador. 2 más Z a la cuarta. 2 más raíz de Z más 4.
y paréntesis para no confundirnos. Entonces, L va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de. En el denominador nos quedaría z 2 más raíz cuadrada de z más 4. Y en el numerador, la multiplicación, ¿no? Sería 2 al cuadrado menos la raíz cuadrada de z más 4. Eso elevado al cuadrado. Entonces, esta raíz con el radical simplificamos y lo que nos quedaría sería L va a ser igual al límite cuando z tiende a 0 de 4 menos z más 4. En el numerador y en el denominador, z 2 más raíz cuadrada de z más 4. Entonces acá podemos simplificar 4 con este 4. Solamente nos quedaría negativo z, ¿no? Negativo z en el numerador. Este z, pero podemos simplificarlo con el z del denominador. Y finalmente, lo que nos quedaría sería límite cuando z tiende a 0 de negativo 1. Eso es lo que nos quedaría en el numerador. Y en el denominador nos quedaría 2 más la raíz cuadrada de z más 4. Acá entonces, evaluando, el límite sería igual a negativo 1 en el numerador y en el denominador z tiende a 0. Sería entonces acá 2 más la raíz cuadrada de 4, ¿no? Que z tiende a 0. 0 más 4 es 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Y finalmente nuestro límite sería igual a negativo 1/4. Y esta sería nuestra solución de nuestro límite. Es 2. Ya. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya, entonces, haremos ahora un problema de continuidad. Nos pide entonces el enunciado estudiar la continuidad de la función f en el punto 0,0. Entonces, acá nuestro ejemplo 5 sería, y la función, ¿no? Tiene dos reglas de correspondencia. Para cuando x y y es distinto de 0, la función va a tomar esta expresión. Cuando x y es distinto de 0. Y cuando x y es igual a 0,0, en este punto, la función va a tomar este valor. Entonces, la función, su dominio de la función son todos los reales, ¿no? Todos incluyendo este punto, el 0,0. Entonces, decimos acá, para que nuestra función f sea continua, en el punto x sub 0, y sub 0, en el punto de análisis, deben verificarse tres condiciones. La primera condición es que la función evaluada en ese punto debe existir. Dicho de otra manera, ese punto x0 y y0 debe pertenecer al dominio de la función. Uno es eso entonces. Otro es que el límite
cuando las variables x, y tiendan a x0, y0 de nuestra función, tiene que existir. Entonces esto existe. Y la tercera condición es que el límite tiene que ser igual a la imagen. De nuestra función f de x, y tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto, f en x0, y0. Probaremos entonces estas tres condiciones. No, en primer lugar, ¿no? El punto de análisis es este punto. Entonces, x0 vale 0 y y0 vale 0. Entonces, probaremos las tres condiciones. Diremos acá entonces, primera condición. Nuestro punto de análisis, ¿no? Que es 0,0, tiene que pertenecer al dominio de la función. O tiene que tener una imagen, ¿no? Evaluaremos entonces. F de 0,0. ¿Cuál va a ser su imagen? Iremos a nuestra regla de correspondencia de nuestra función. Fíjense acá. Cuando XY es distinto de este punto, del punto 0,0, o sea, cualquier punto del plano se refiere a esto, la función va a tomar esta forma. Y cuando XY es 0,0, la función va a tomar esta forma. Entonces, para nuestro caso, ¿no? Para este punto, para el 0,0, la función va a tomar esta forma. La función evaluada en ese punto va a valer 0 entonces. F de 0,0 va a ser igual a 0. Existe la imagen, ¿no? Existe la imagen de la función en este punto. Entonces, la primera condición se verifica. Existe la imagen de la función en dicho punto. Segunda condición. El límite cuando x, y tiendan a nuestro punto de análisis, que en este caso es 0,0 de la función. La función ya, f de x, y lo anotaremos por el momento. Eso tendría que existir. Acá entonces será el límite cuando x, y tienda a 0,0 de la función. Ya, entonces un poco mejor, ¿no? Recordaremos el proceso del límite. Es una aproximación. Queremos saber qué es lo que pasa con toda esta expresión cuando x y y tiende a todo este valor. Pero no estamos directamente evaluándolo, ¿no? Sino estamos aproximándonos a los puntos más cercanos a 0,0. Podría ser x 0,00000001, y 0,00000002. Una aproximación estamos realizando. Y para nuestro caso, ¿no? La aproximación lo estamos realizando. Para valores de x y y distintos del origen, la función toma esta expresión. Entonces, es esta expresión la que debemos anotar. Sería entonces x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Porque es una aproximación. Ahora, este límite tiene que existir para que se pueda cumplir la segunda condición. Entonces, evaluaremos simultáneamente ese límite. X y Y tienden a 0 ambos. Numerador sería 0 y denominador sería 0, ¿no? Existe una indeterminación.
¿Qué más? L va a ser igual a... los límites reiterados ahora realizaremos. Límites reiterados. Límite cuando y tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0. De nuestra función x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Evaluaremos entonces eso. Límite cuando y tiende a 0 de... ya, entonces acá, ¿no? X tiende a 0. 0 al cuadrado es 0 y 0 menos y al cuadrado en el numerador sería negativo y cuadrado. Evaluamos. X tiende a 0. 0 al cuadrado es 0. 0 más y al cuadrado es y al cuadrado, ¿no? L1 entonces sería igual a el límite cuando y tiende a 0 de... Acá podemos simplificar y cuadrado con y cuadrado y lo que nos va a quedar es menos 1. Tenemos el límite de una constante ahí. Entonces el límite 1 vale igual a menos 1. Y este sería el primer límite reiterado. Para el segundo límite reiterado, L2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de nuestra función x cuadrado menos y al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado. Evaluamos entonces primero a y. Evaluamos a y. Sería acá, ¿no? 0 al cuadrado es 0. X al cuadrado menos 0 es x al cuadrado en el numerador. Y en el denominador sería 0 al cuadrado es 0. X cuadrado más 0 es x al cuadrado, ¿no? Acá entonces podemos simplificar x al cuadrado con x al cuadrado. Lo que nos va a quedar es el límite cuando x tiende a 0 de positivo 1. Tenemos ahí el límite de una constante. El límite de la constante va a ser la misma constante, ¿no? El límite 2 va a ser igual a positivo 1. Fíjense entonces acá. El límite 1 y el límite 2 son distintos. ¿Qué significa eso? Que este límite no va a existir, ¿no? Porque los límites son distintos. Acá entonces decimos, como los límites reiterados son distintos, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de nuestra función, ese límite no existe. No existe. ¿Qué significa? Entonces, ¿no? Vean, acá, la primera condición sí se verificaba, ¿no? Este punto pertenece al dominio de la función y tiene su respectiva imagen. Pero el segundo punto no se verifica, no existe. La segunda condición ya no cumple. Solamente por eso, solamente que una condición no se cumpla, entonces la función es discontinua en dicho punto, discontinua en este punto. Entonces eso más podemos colocarlo. Por lo tanto, acá decimos, como la segunda condición no se cumple, la función f de x, y es discontinua en el punto 0,0. Eso entonces sería nuestra solución de nuestro problema y ahí acabaría.
Ya, entonces, fíjense acá. La continuidad, el análisis de la continuidad de una función solamente lo estamos realizando en un solo punto, en el punto de análisis, ¿no? Acá. Solamente lo analizamos en un solo punto. Y estas tres condiciones se deben verificar para que la función sea continua en dicho punto. Pasaremos a otro problema. Antes de continuar, acá les quiero decir algo muy importante. Entonces acá lo colocaré. Nota. Esto se ha probado con anterioridad y es lo siguiente. Las funciones polinómicas racionales y estas funciones polinómicas irracionales son continuas en cada punto de su dominio. En cada punto de su dominio. Racionales. Entonces, no supongo, a ver, para acá, f de x, y igual a x cuadrado y más y cuadrado x, supongamos, ¿no? Esta es una función polinómica. Para esta función polinómica, la función va a ser continua en todos los reales, porque todos los reales forman parte de su dominio. Entonces, esta función va a ser continua en todos los puntos y en cada punto de su dominio se van a verificar las tres condiciones. Entonces, para esta función se verifican las tres condiciones de continuidad. Imaginen, ¿no? El dominio tiene una infinidad de puntos. Y para cada punto del dominio se van a verificar las tres condiciones de continuidad, lo que va a hacer que esta función sea continua en todo el dominio. Para las funciones racionales también va a ser lo propio. En todo su dominio, la función va a ser continua. Ahora, para estos casos, se trata de dos funciones racionales, ¿no? Una primera acá es la división de dos polinomios, ¿no? Una función racional, recordemos eso. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que se encuentran en el plano en los que esta función sería discontinua? ¿Cuáles serían? ¿Qué puntos en todo el plano no verificarían las tres condiciones de continuidad? Otra vez entonces acá anoto, f es continua en un punto, en el punto de análisis, si es que se verifican tres condiciones, ¿no? Primeramente, que ese punto pertenezca al dominio de la función. Otro es que el límite cuando XY tienda a X0, Y0 de nuestra función tiene que existir. Y otro es que
el límite tiene que ser igual a la imagen de la función evaluada en dicho punto. Acá no, pero para la continuidad, el análisis es en un solo punto. Y a ver, acá, para esta primera función, para el inciso A, ¿en qué puntos que se encuentran en el plano no van a verificarse cualquiera de estas tres condiciones? Obviamente, ¿no? Los puntos del plano que no se encuentren en el dominio de la función. Entonces, ¿para qué puntos no se encontrará en el dominio de la función? Entonces, acá podemos decir inciso A. Colocaremos otra vez acá nuestra función. Entonces, ¿en qué puntos del plano esta función será discontinua? F de X, Y será entonces, a ver, primera condición, X0, Y0 debe pertenecer al dominio de la función. O sea que la imagen debe existir, ¿no? La imagen debe existir a través de la función. Ahora, para cualquier punto del plano, toda esta expresión tiene que ser un número real. Si es que para un punto que se encuentra en el plano no es un número real, entonces ese punto no pertenece al dominio de la función. Acá entonces tenemos división entre cero. Si existiera división entre cero, ya no sería un número real, ¿no? La operación. Y ese punto que causa la división entre cero es este punto, ¿no? El punto 0,0. X igual a 0, Y igual a 0. Eso va a producir división entre cero. Y la división entre cero no está definida, ¿no? Entonces, posiblemente bueno, de hecho, ¿no? La función va a ser discontinua en este punto, en el punto 0,0, porque este punto no va a cumplir la primera condición. Este punto no va a pertenecer al dominio de la función. Y ya solamente con que no cumpla la primera condición, la función va a ser discontinua en dicho punto. Y lo mismo, no podemos analizar para varios puntos que se encuentran en el plano. Por ejemplo, para el punto 1,1. El punto 1,1, reemplazamos acá, 1 y 1, va a ser un número real. ¿Qué significa? Que va a pertenecer al dominio de la función. Va a cumplir la primera condición, el punto 1,1. El límite podemos evaluar. Límite cuando X, Y tienda a ese punto, al punto 1,1 de la función. Ese límite también va a existir. Ustedes lo pueden comprobar. Y lo mismo va a ocurrir para todos los puntos que se encuentren dentro del dominio de esta función. Como tercera condición, el límite tiene que ser igual a la imagen. Y va a ocurrir eso en cada punto que se encuentre en el dominio de la función. Entonces, esta función va a ser continua en todos los puntos que se encuentren dentro de su dominio. Solamente en este punto va a ser discontinua. Porque en ese punto no se cumple, ¿no?, la primera condición. Ahora, para la otra función evaluaremos, a ver, analizaremos para la otra función. Otra vez, ¿no? Se trata de la división de dos polinomios, función racional.
Para este tipo de funciones también, en todo su dominio, la función g va a ser continua, excepto en los puntos del plano que no se encuentren en su dominio, ¿no? Entonces acá para el dominio de g, entonces utilizamos las restricciones x y y. Tienen que ser todos los valores, ¿no? El dominio de g tienen que ser todos los puntos del plano que hagan a g de x, y un número real. Cuando toda esta expresión no va a ser un número real, cuando exista división entre cero y cuando este radical sea negativo, ¿no? Entonces, para hallar al dominio de g, necesariamente 9 menos x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que cero, ¿no? Para que esta expresión sea un número positivo y que la raíz exista, ¿no? La raíz cuadrada exista. Aparte, tiene que ser distinto de cero, ¿no? Por eso acá no colocamos ese signo de igualdad. Entonces, todos los puntos del plano que verifiquen esta desigualdad van a pertenecer al dominio de la función. Y cada punto que va a pertenecer al dominio de la función va a verificar esta primera condición. Lo graficaremos. Acá esto va a ser 9 mayor que x cuadrado más y al cuadrado. Esto ya lo sabemos hacer, hallar el dominio de una función de dos variables. Se trata de una circunferencia de radio 3. Pero rápidamente lo voy a hacer. Ese va a ser el dominio de la función g. Todos los puntos que se encuentren dentro de esta circunferencia. Todos estos puntos van a verificar esta inecuación. Esta es la curva x cuadrado más y cuadrado igual a 3 al cuadrado. Entonces, todos estos puntos que se encuentren dentro de la circunferencia van a pertenecer al dominio de la función y se va a verificar la primera condición en cada uno de esos puntos. Para la segunda condición, como el límite para cada punto, va a existir su respectivo límite y se va a verificar la segunda condición, porque se trata de una función racional. Y lo propio va a pasar con el tercero, que el límite va a ser igual a la imagen de la función. Va a ocurrir en cada punto. Entonces, acá podemos decir g de x, y va a ser continua en todo su dominio. En cada punto de su dominio va a satisfacer esas tres condiciones de continuidad. Ahora, un último más quiero hacer antes de irnos.
Ejemplo, escriba una función que sea continua en la región de la figura. Se trata de un elipsoide. La ecuación de este elipsoide es el siguiente. Es x al cuadrado sobre 3 al... Perdón, es una elipse. X al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación de la elipse. Ahora, habíamos dicho, ¿no? Aquí en la nota que las funciones van a ser continuas. Bueno, acá veremos la nota. Las funciones polinómicas y racionales son continuas en cada punto de su dominio. En cada punto de su dominio van a cumplir esas tres condiciones. Ahora, hallaremos una función cuyo dominio sea esta región, la región marcada de amarillo. Entonces, a ver, digamos que la función es igual a, en primer lugar, esta curva, los puntos de esta curva no van a pertenecer al dominio de la función, ¿no? Porque está segmentado. En segundo lugar, los puntos que se encuentren fuera de la elipse van a pertenecer al dominio de la función. Entonces, debemos acá tantear una función cuyo dominio sea este. ¿Cuál podría ser esa función? Puede ser uno, digamos, esta función, 1 sobre la raíz cuadrada de acá. Puede ser esta función x cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. A ver, tantearemos con esta función. Hallaremos el dominio de esta función y verificaremos que coincide con con, con la gráfica. Entonces, para hallar el dominio de la función, acá dominio de f diremos que va a ser x cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. Eso tiene que ser mayor que 0, ¿no? Utilizamos las restricciones. Este tiene que ser un número real mayor que 0 y distinto de 0, ¿no? Para que exista la raíz, para que no exista división entre 0. Ya. Ahora acá, coincidirá si graficamos todos los puntos que hacen verdadera esta desigualdad. ¿Coincidirá con esta gráfica? A ver, entonces, supongamos acá un puntito, el punto 5,5. Obviamente, ¿no? La ecuación de esta curva es la elipse, ¿no? La elipse, como lo hemos hecho en la parte de hallar dominios de las funciones. Entonces, en este punto, verificaremos si cumple o no la desigualdad. X5 y Y5. Entonces, acá tendríamos 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado más 5 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1 mayor que 0. ¿Será verdadero? ¿Cuánto es eso? Todo esto. 8.02723. 8,023. Esto es mayor que 1. Esto es verdadero. Ay, ven. Entonces, como en este punto la inecuación es verdadera, entonces para cada punto la inecuación va a ser verdadera. Entonces coincide, ¿no? Para esta función, su dominio es este.
Auxi también podría ser logaritmo natural. Exacto, ¿no? Puede ser otras funciones, ¿no? F de x, y igual a logaritmo natural de x cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. Esta función también, ¿no? Su dominio va a ser todo esto. Y para funciones racionales y polinómicas, para esta función, la función va a ser continua en cada punto de su dominio, porque se va a verificar las tres condiciones de continuidad. Eso sería entonces todo, compañeros. Los ejercicios de la docente son un poco raritos. No había visto muchos ejercicios así en los libros. Me preguntan cualquier cosa, ¿ya? Si tienen alguna duda en sus prácticas, pero que sea con tiempo, por favor. No me pregunten a última hora. Dudas, preguntas, si no, ahí acabaríamos nuestra clase. Entonces, compañeros, pueden anotar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles como asistencia y ayudarles en la práctica. En la primera práctica les he ayudado a bastantes con eso. La segunda práctica yo creo que para la próxima semana ya lo voy a sacar. Y la próxima clase ya estaríamos entrando a derivadas. Y entonces, eso sería todo, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, Auxi. Ya, nos vemos. Cualquier duda me pregunta nomás, pero con tiempo, por favor. Nos vemos. Hasta luego, sí.